Buenos días. Nosotros somos el equipo 5 y que está conformado por Calles Trejo Luis Ángel, Gama Hernández Leonardo, su servidor, Curi Muñoz Eric, Ponce Martínez Oscar Eduardo, Valdés Martínez Eva Naomi y Zúñiga Aguilar Gabriela. El tema que vamos a exponer el día de hoy va a ser el levantamiento de requerimientos y vamos a comenzar con una breve introducción para que se den una idea de lo que vamos a cubrir en este video. Ok, para empezar este video, lo primero que haremos será definir qué es un levantamiento de requerimientos. Aquí, como podemos ver en pantalla, la definición más certera que encontramos fue: el levantamiento de requerimientos se define como el proceso de identificar las necesidades del negocio, solucionando las posibles disparidades entre las personas involucradas en el mismo, con el propósito de definir y destilar los requerimientos para cumplir las restricciones impuestas por las distintas partes. ¿Cómo se puede explicar esto de una manera más sencilla o menos técnica? El levantamiento de requerimientos básicamente se refiere a un proceso que busca encontrar la problemática de un negocio o de algún proyecto. Muchas veces los proyectos no están llevando el desarrollo adecuado, no están dando los resultados que se esperaban, y muchas veces es en el proceso en donde no está funcionando algo correctamente. Antes de atacar un problema, lo primero que debemos identificar es el problema. Y para eso es precisamente el levantamiento de requerimientos, para definir un problema. Además, estos requerimientos son de las primeras cosas o de los primeros documentos que se escriben cuando se está empezando un proyecto. Suelen estar en el acta constitutiva y pues aquí se enmarca qué es lo que se necesita mejorar o qué es lo que se planea para que todo vaya funcionando y para que poco a poco vaya mejorando y creciendo el proyecto, la empresa o negocio, o lo que sea que se esté construyendo. También es necesario mencionar que hay muchas empresas que simplemente ya no son capaces de encontrar cuáles son pues las problemáticas o no saben identificar cuáles son sus dificultades, y hay otras empresas que se encargan precisamente para hacer levantamiento de requerimientos, y es como contratar un servicio para, para poder establecer cuáles serán los requerimientos de la empresa en los siguientes años o en el siguiente lapso de tiempo. Esto se consigue de distintas maneras. Eh, Se utiliza la recaudación de datos, los diagramas de casos de uso, todo será explicado más a detalle conforme vaya avanzando el video, pero creo que esta es una buena introducción o un buen arranque para lo que estamos a punto de entender. Continuando con el tema del levantamiento de requerimientos, se encuentran las técnicas de uso. Enumeramos en este caso 11 principales. La primera, análisis de documentación. Esta consiste en obtener información sobre los requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales de software a partir de documentos que ya están elaborados. Es útil cuando los expertos en la materia no están disponibles para ser entrevistados o cuando ya no se encuentran establecidos en organización o negocio. Hay que utilizar esta documentación que sea relevante para el levantamiento de requerimiento que estamos tratando de usar. Algún ejemplo de documentación pueden ser planes de negocio, actas de constitución de proyecto, reglas de negocio o contratos. La segunda técnica, observación, consiste en estudiar el entorno de trabajo de los usuarios, clientes e interesados en el proyecto. Es una técnica útil cuando se está documentando la situación actual de procesos de negocio. Puede ser de dos tipos, pasiva o activa. En la observación pasiva, el observador no hace preguntas, se limita sencillamente a tomar solo notas y a no interferir en el desempeño de las operaciones.
En cambio, la observación activa es cuando el observador puede conversar con el usuario. 3. Entrevistas. Las entrevistas que se realizan al inicio del proyecto deben contener preguntas libres de contexto, divididas en 3 conjuntos de preguntas. Estas preguntas ayudan a iniciar la conversación esencial para la obtención exitosa. Sin embargo, la sesión de preguntas y respuestas se debe usar solo para los primeros encuentros. El primer conjunto de preguntas se enfoca en los usuarios, otros interesados, metas generales y en los beneficios que se pueden medir de una implementación exitosa. Se realiza con los usuarios o interesados clave. Direccionan al usuario hacia aspectos específicos del requerimiento o del levantamiento. Son útiles para obtener y documentar información detallada sobre los requerimientos y sus niveles de granularidad. Pueden ser entrevistas formales o informales. Una clave es mantenerse enfocado en el objetivo de la entrevista. Las preguntas abiertas son útiles para identificar información faltante. Las preguntas cerradas son útiles para confirmar y validar la información. El éxito de las entrevistas depende del grado de conocimiento del entrevistador y del entrevistado, disposición del entrevistado de suministrar información, buena documentación de la discusión y, en definitiva, de una buena relación entre las dos partes. 4. Encuestas o cuestionarios. Es una técnica útil para recopilar eficientemente los requerimientos de muchas personas. La clave para el éxito es que tengan un propósito y audiencia claramente definida. Establecer fechas para llenar las encuestas con preguntas claras y concisas. Deben enfocarse en los objetivos de negocio que se necesitan identificar. Pueden apoyarse con entrevistas de seguimiento con usuarios individuales. Pueden contener tanto preguntas cerradas como preguntas abiertas. 5. Mesas de trabajo o workshops. Es una técnica efectiva para obtener información rápidamente de varias personas. Es recomendable tener una agenda predefinida y preseleccionar a los participantes, siguiendo buenas prácticas para reuniones efectivas. Se puede utilizar un facilitador neutral y un transcriptor que no sea el mismo facilitador. Se puede utilizar un material común sobre el cual enfocar la atención y conversar, por ejemplo, una presentación con un desglose del proceso que se está estudiando o un flujograma o diagrama. Se pueden combinar con otras técnicas como pueden ser las entrevistas y cuestionarios. Englobar estas 3 técnicas en uno solo puede traer muy buenos beneficios. 6. Tormenta de ideas. Es una sesión de trabajo estructurada orientada para obtener la mayor cantidad de ideas posibles. Es recomendable limitarlas en el tiempo, utilizar ayuda visual y designar un facilitador. Las reglas son importantes, por ejemplo, los criterios para evaluar ideas y asignarles un puntaje, no permitir las críticas a las ideas y limitar los tiempos de discusión. En una primera fase se deben identificar la mayor cantidad de ideas, para luego evaluarlas. Todas las ideas deben ser consideradas y deben limitarse que una idea se le ahogue o critique antes de tener tiempo de desarrollarla. 7. Historia de usuario. Las historias del usuario son una aproximación simple al levantamiento de requerimiento de software, en la cual la conversación pasa a ser más importante que la formalización de requerimientos escritos. Es recomendable que sean escritas por el mismo cliente o interesado, con apoyo de un facilitador si es necesario. Con énfasis, hay que tener especial énfasis en las funcionalidades que el sistema debe realizar. Al redactar una historia de usuario debe tenerse en cuenta describir el rol, la funcionalidad y el resultado esperado de la aplicación en una frase corta. Las historias de usuario son más difundidas para levantar requerimientos de software en metodologías ágiles.
7. Escenarios. Son descripciones de ejemplo de las sesiones de interacción con el sistema. Inicia con un bosquejo y durante la obtención se agregan detalles. Un escenario incluye una descripción del estado del sistema al inicio del escenario, una descripción del flujo normal de eventos en el escenario, una descripción de lo que se puede ir mal y cómo manejarlo, información de otras actividades que se podían llevar al mismo tiempo, una descripción del estado del sistema después de completar el escenario. 9. Casos de uso. Los casos de uso se han convertido en la técnica más utilizada a nivel mundial para el levantamiento y la comunicación clara y eficiente de los requisitos, mejor conocidos como requerimientos. Todo esto para el desarrollo de sistemas o software. Los casos de uso son parte del lenguaje unificado de modelado, es decir, UML, que es el estándar más importante y más ampliamente reconocido para la especificación, diagramación y documentación de software de calidad. El UML es el estándar abierto, es decir, que no es propiedad de una empresa en particular y es administrado por el Object Management Group o OMG, con el acuerdo y participación de prácticamente todos los principales organizadores dedicados al desarrollo de software. 10. YAD. Es una técnica de definición de requisitos y de diseño de la interfaz de usuario, basada en reuniones participativas entre clientes, directiva y desarrolladores. En dicha reunión, los temas a tratar se centran más en el negocio que en el asunto técnico. Lógicamente, está más orientada a proyectos de cliente, o bien sistemas a medida, como también se les conoce, y permite recolectar requisitos eficientemente. Hay que tener cuidado, porque estas reuniones pueden hacer ver a los clientes una falsa realidad en cuanto al progreso del proyecto o la productividad. Además, hay que prestar especial cuidado con las estimulaciones tempranas, aquellas que entrañan un mayor riesgo por el mayor desconocimiento del sistema y que deben ofrecer una amplitud de rango mayor entre mejor estimación y estimación pesimista. Para reducir tanto el tiempo como el costo de las entrevistas personales, tal vez los analistas quieran considerar el diseño de aplicaciones conjuntas, HAD, como alternativa. Mediante el uso del HAD, los analistas pueden analizar los requerimientos humanos de información y diseñar una interfaz de usuario con los usuarios en un ambiente de grupo. Una evaluación cuidadosa de la cultura específica de la organización ayudará al analista a juzgar si es adecuado usar el HAD o no. El uso de HAD fue más efectivo en pequeñas y claramente enfocadas en proyectos y menos efectivo en proyectos largos y complejos. Al final, este proceso resultará en un nuevo sistema de información viable y orientado tanto a diseñadores como en usuarios. 11. Prototipos. Los prototipos y los modelos son mecanismos excelentes para presentar ideas a los usuarios, porque ellos pueden ver inmediatamente algunos aspectos claves del sistema. Mostrar los prototipos puede provocar que el usuario brinde un mayor número de requerimientos o cambie la idea acerca de los requerimientos existentes, simplemente suprimirlos o eliminándolos. Los prototipos también pueden ilustrar cómo la solución podría funcionar o dar a los usuarios un vistazo de lo que podrían hacer con el sistema. Muchos requerimientos salen a la vista cuando el usuario puede comprobar lo que están proponiendo. Una presentación puede incluir un grupo de diapositivas, un concepto elaborado por un artista o un diseñador, una representación o una animación que brinde a los usuarios una visión de las posibilidades del sistema. Cuando se creen prototipos de software, se puede hacer una maqueta compuesta por pantallazos enfatizando que no existe código asociado y que el sistema aún no ha sido especificado, diseñado o desarrollado.
Con esto concluimos las técnicas de uso para un levantamiento de requerimiento. Muchas gracias por su atención. Hola, yo soy Eva Nami Valdés Martínez y les voy a hablar sobre el proceso de la ingeniería de los requerimientos. Uno de ellos es el estudio de factibilidad. Este lo que hace es encontrar a los usuarios actuales que sus necesidades son satisfechas dada la tecnología y el presupuesto disponible. Otra es el análisis de requerimientos. Esto lo que hace o su función es encontrar que el sistema requiere del mantenimiento de interés. La siguiente es la definición de requerimientos, que esto lo que hace es definir los requerimientos en que una forma que para el cliente sea más comprensible, para que sea como más detallado, para que si es un tema que no domina mucho o es un tema que es no fácil de entender, para que esto lo que hace es lo hace más comprensible para que el cliente pues, pueda estar satisfecho y pueda entenderle fácilmente. Otro es la especificación de requerimientos. Esto lo que hace es definir los requerimientos en detalle. Como en el anterior, lo que hicimos fue como definirlo y que sea más complejo. Aquí lo vamos a hacer más a detalle para que quede aún más detallado y aún así quede más comprensión. Otro es la especificación de documentos de requerimientos. Este es la declaración oficial de lo que es requerido para el sistema, para que el sistema sea desarrollado. Esto incluye la definición y especificación de los requerimientos. No es como un documento de diseño, es como no es como tanto como sea posible, sino que es un conjunto de lo que es el sistema y cómo se hará. Bueno, seguimos con los requerimientos del documento de requerimientos. Este es la especificación de la conducta externa del sistema. Lo que hace esto es especificar los límites de la implementación. Es fácil de cambiar, sirve como una herramienta de referencia para el mantenimiento. Lo que también hace es que recuerda el ciclo de vida. Esto es, predice cambios o te está recordando si ya se va a acabar el ciclo de vida del sistema o cada cuando haya cambios. También proporciona respuestas o características a un evento esperado para que no esté como, no lo agarre como, para que no sea un cambio inesperado que no te lo esperes, sino que te avise y ya lo tenga previamente, ya tenga respuestas para ese posible problema o posible cambio o algo así por el estilo. Ahora vamos a ver sobre la estructura de un documento de requerimientos. Estas son varias, les voy a hablar de cada una. La primera es la introducción que describe la necesidad de crear el sistema y de cuáles son sus objetivos de ese sistema. El segundo es el glosario que define los términos técnicos usados para que sea más fácil de entender y si alguna palabra no la entiendes, puedes buscar en el glosario y saber cuál es su término técnico para que sea más fácil de entender. Otro de ellos es los modelos del sistema. Esto define los modelos que muestran los componentes del sistema y las relaciones entre ellos. Otro de ellos es la definición de requerimientos funcionales. Este define los servicios que serán proporcionados. Bueno, la siguiente es definición de requerimientos no funcionales. Esto lo que hace es definir las limitantes del sistema y el proceso de desarrollo. Otro es la evaluación de sistemas, que lo que hace es definir las suposiciones fundamentales en las cuales el sistema se está basando y así también anticipa los cambios que puede haber. La especificación, otra de estos es la especificación de requerimientos, que esta es la redundancia, es la especificación detallada de los requerimientos funcionales del sistema.
Y por último, las apéndices es la descripción de la plataforma hardware del sistema y también de los requerimientos de bases de otros datos. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Bueno, continuando, yo les voy a hablar un poco sobre las características que se necesitan para hacer un levantamiento de requerimientos. Bueno, para comenzar, tenemos que ver si es necesario. Si se tiene alguna duda acerca de la necesidad del requerimiento, se pueden hacer la pregunta, ¿qué pasaría si no se incluye este requerimiento? Si no se encuentra una respuesta o alguna consecuencia de no hacer la entrega de este, entonces es probable que este requerimiento no sea necesario de entregar. También se necesita un complemento. Un requerimiento está completo si no necesita ampliar detalles en su redacción, es decir, si se proporciona la información suficiente para su comprensión. Tiene que tener todos los detalles y ser específico y concreto de una sola idea. Tiene que ser consistente. Un requerimiento es consistente si no es contradictorio con otro requerimiento. ¿A qué nos referimos? A que no tiene que haber alguna contra de este requerimiento con otro. Este tiene que ser correcto. De acuerdo, se puede dividir en dos partes un requerimiento, pero solo tiene que contener una sola idea. No puedes hablar de varios requerimientos en uno solo. Tiene que ser factible. El requerimiento deberá ser totalmente factible y dentro del presupuesto. Tiene que tener una fecha de entrega y cualquier otra restricción que se nos ponga. Si se tiene alguna duda de su factibilidad, hay que investigar, generar pruebas y conceptos para ver si su complejidad y su factibilidad es la adecuada. Así el requerimiento, si no es factible, hay que revisar las veces que sea para replantear este requerimiento. Tiene que ser modificable, puede ser rectificado, esto sin modificar la idea principal. Por si llega a haber algún error, puede ser modificable para que nosotros podamos intervenir sin dañar la idea principal del requerimiento. Tiene que ser priorizado. Categorizar el requerimiento nos ayuda a saber el grado de necesidad del mismo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tan urgente lo necesito? Puede ser esencial, crítico, deseado, opcional y otra característica que es verificable. Un requerimiento no se puede comprobar, nos podemos preguntar, ¿cómo se sabe si se cumplió con él o no? ¿Cómo saber si estamos bien con nuestros requerimientos, si lo hicimos bien, si lo redactamos de la forma correcta? Debe de ser verificable, se le puede hacer un análisis, una prueba o una demostración. Cuando se escriba un requerimiento se deberá determinar los criterios de aceptación. Bueno, un requerimiento también tiene que ser rastreable. Las especificaciones se debe organizar de tal forma que cada función del sistema pueda rastrear hasta su conjunto de requerimientos correspondientes. Facilita las pruebas y la validación del diseño. Esto quiere decir que al momento de que nosotros hacemos una prueba, al momento de rastrear cierto requerimiento, tiene que ser fácil de encontrarlo. Un requerimiento tiene que ser claro, tiene que ser conciso y tiene que ser fácil de entender y leer sin dar tanta vuelta para comprender la idea principal de este. Y en dado caso de que en algún futuro alguien lo quiera leer, pueda ser comprendido fácilmente sin perjudicar la idea principal. Bueno, hasta aquí entendemos que el levantamiento de requerimientos nos va a ayudar a entender qué es lo que el cliente necesita que tenga su sistema, qué quiere que haga y qué funciones debe de tener. Pero ahora veremos la importancia del levantamiento de requerimientos. En primer lugar, tenemos que nos ayuda a gestionar las necesidades del proyecto mediante una estructura, a predecir los resultados del proyecto, así como una estimación de costos y recursos
a disminuir los errores que puedan surgir, evitando así los retrasos y los costos extra. Y también a mejorar la calidad del software, cubriendo así todos los requerimientos, favoreciendo así su desempeño. Sabemos que es bueno tener una buena comunicación con nuestro cliente para que así podamos obtener, para que el cliente más bien pueda obtener los beneficios que desea. Bueno, la especificación de requerimientos representa una forma de consenso entre clientes y desarrolladores. Si este proceso no ocurre, el proyecto no será exitoso. Ahora veremos cómo funciona el levantamiento de requerimientos. Bueno, para ello veremos la metodología según el estándar internacional de especificación de requerimientos IEEE 830. El estándar IEEE 830-1998 está enfocado en recomendaciones prácticas de la especificación de requerimientos. Fue desarrollado por la IEEE y la IEEE-SA. Este modelo nos va a indicar la estructura que debe de tener la información de la especificación de los requerimientos, con el propósito de que nuestros clientes puedan especificar todo, bueno, describir todo minuciosamente sobre lo que necesitan. Este modelo va a tener una introducción que va a contener el objetivo, el ámbito, las definiciones, siglas y abreviaturas que va a contener, las referencias, visión global, descripción general, perspectiva del producto, funciones del producto, características del usuario, limitaciones generales. Ahora en otra parte va a tener los requerimientos específicos, requisitos funcionales, requisitos de interfaz externa, requisitos de ejecución, restricciones de diseño, atributos de calidad como el mantenimiento y la reutilización, entre otros requerimientos. Y bueno, otros métodos para el levantamiento de requerimientos es el método CORE, que va a contener la definición del problema, la estructuración del punto de vista, colección tabular, estructuración de datos, modelación individual de puntos de vista, modelación combinada de puntos de vista y análisis de restricciones. Por otro lado, el método Pressman va a tener reconocimiento del problema, evaluación y síntesis, modelización, especificación y revisión. Y bueno, eso es todo y muchas gracias.